La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y el Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida al Centro Cultural Jaime Torres Bodet, de la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. En este recinto recibiremos a grandes personalidades que han dedicado su trayectoria profesional a la movilidad de las grandes ciudades del mundo. Les recordamos que adicionalmente a todas las actividades que se realizarán en este auditorio Alejo Peralta, también el auditorio Ingeniero Manuel Moreno Torres tendrá de manera paralela actividades y talleres relevantes en materia de movilidad, que se suman a todo este ciclo de conferencias y mesas de diálogo que el 15º Congreso Internacional del Transporte tiene preparadas. Para dar inicio al ciclo de conferencias y mesas de diálogo que se realizarán durante estos 2 días, damos la bienvenida al ingeniero Pere Calvet Tordera, presidente honorario de la Unión Internacional del Transporte, con la conferencia magistral Movilidad y Salud. Para presentar a nuestro primer invitado internacional, solicitamos la presencia del licenciado Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Hola, muy buenos días nuevamente. Tengo el placer de acompañar en su conferencia magistral a Pere Calvet, presidente honorario de la Unión Internacional del Transporte Público. Tiene una gran trayectoria en el tema de trenes, ahora en autobuses, pero es un experto en el tema de movilidad y transporte público en Barcelona, de donde es originario. Y bueno, sin más, le daría la palabra a Pere, pero que me gustaría que platicara qué es la Unión Internacional del Transporte Público para que ustedes sepan el contexto y el nivel de esta organización a nivel mundial. Pere, por favor, bienvenido. Sí, se oye. Sí, muchas gracias, Nico, muchas gracias, muy amable. Es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes. Mi primer viaje a México y espero que sea el primero de muchos más. La UITP se creó en el 1885 y yo siempre doy la imagen que me imagino que la crearon los grandes compradores de tranvías en aquel momento en Europa. Y me los imagino sentados en el edificio que tenían con una copa de coñac y un puro y explicándose uno al otro cuántos tranvías habían comprado en aquella época. Esto fue evolucionando y en la UITP se juntaron posteriormente las compañías de metros que estaban desarrollándose en las ciudades inicialmente europeas. Después se añadieron las grandes compañías de autobuses, también que se iban formando las municipalidades de las ciudades, y al final ha sido ya un gran conglomerado de todos los tipos de transportes, con una sede en Bruselas, tiene la sede central, donde trabajan más de 140 personas, y después 14 oficinas en todo el mundo, donde se recogen las inquietudes de cada una de las zonas que vivimos. La verdad es que es quizás la mayor organización mundial del mundo del transporte. Muy bien. Bueno, les he de comentar que la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad tiene una vicepresidencia en el Comité Ejecutivo de la Oficina de UITP en América Latina. Y también le quiero dar la bienvenida a Eleonora Pasos, que es la jefa de la Oficina de América Latina. Si por favor te pones de pie para él. Demos un fuerte aplauso porque es con quien hemos colaborado los últimos 15 años. Y bueno, para dar inicio, Pere, pues estamos con ansias para escucharte. Buenos días, señoras y señores. Buenos días de nuevo, amigo Nico. Es un honor poder participar en este 15º Congreso Internacional de Transporte organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Y un placer poder estar con todos ustedes durante jornadas donde la movilidad será el centro de nuestros debates. Es probable que si hubiera sido invitado hace unos años, los ejes principales de la presentación serían la tecnología, inversión, gestión, y ellos son todavía los aspectos esenciales de nuestro trabajo. Sin embargo, hoy me he propuesto compartir con ustedes reflexiones sobre salud, movilidad y nuestra responsabilidad en la evolución del planeta.
Y como punto de partida situemos dos aspectos básicos, movilidad y salud. En cuanto a la movilidad, en estos momentos somos más de 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, que desde el 2008 más de la mitad vivimos en zonas urbanas, atraídos por la actividad económica y por las oportunidades que se generan en las grandes aglomeraciones. Este crecimiento implica, para mantener la actividad, que aparezcan enormes necesidades de movilidad de personas y de bienes que en una situación económica creciente deben mantenerse y mejorarse sin demora para evitar riesgos de inestabilidades y de crisis sociales. Para hacer nuestras ciudades habitables y sostenibles y a la vez competitivas y eficientes, la movilidad es esencial. Un estudio de hace pocos años realizado en Francia para analizar si era posible reducir la movilidad en el área del Gran País e incluso considerar la eliminación del vehículo privado aporta diversas conclusiones. Unas conclusiones positivas, como que la posibilidad del desplazamiento de las personas ha estructurado el urbanismo y las políticas públicas. Algunas de negativas, como que la media del desplazamiento diario de ida y vuelta al trabajo por persona activa en Francia en el siglo pasado era de 4 kilómetros y que durante estos años hemos ido aumentando esta distancia a varias decenas de kilómetros, con lo que toda la mejora tecnológica para reducir la contaminación la malbaratamos por el aumento de la movilidad. Y un tercer aspecto, después de analizar todos los datos recogidos, que únicamente Suiza, en Europa, que tiene un diseño de país policéntrico y estructurado por cantones autosuficientes, podría llegar a funcionar sin coches. En consecuencia, estamos sometidos a una espiral de aumento de la movilidad difícil de detener, al menos a corto y medio plazo. Si pasamos a la salud, la movilidad provoca efectos sobre el aire que respiramos y conscientemente quería centrar la exposición únicamente en la calidad del aire, que es más cercano. Y aunque existen otros ámbitos que influyen sobre la salud, es mejor no ampliar el alcance de la discusión para no perdernos. Del aire que respiramos podemos hacer una valoración concreta. A día de hoy, las ciudades del mundo son el origen de aproximadamente el 70% de las emisiones totales de CO2 y el 50% de estas emisiones son debidas al transporte. Nos encontramos, pues, ante una realidad difícil de detener, como es la movilidad, y otra realidad, consecuencia de la anterior, que es la baja calidad del aire que respiramos. Y entonces, si estamos de acuerdo en el diagnóstico, ¿qué deberíamos hacer? Los aquí presentes vivimos una situación ambiental transitoria con moderados efectos sobre nuestras vidas y con casi la total seguridad de que no llegarán a afectarnos personalmente las peores perspectivas ambientales. Ahora bien, esta situación privilegiada nos hace aún más responsables de la inactividad, pues disponemos de palancas para contribuir activamente a un cambio de tendencia. No somos responsables de una situación heredada provocada por la evolución de la humanidad, pero sí seremos responsables de no tomar decisiones que afectarán a generaciones futuras. Anteriormente he preferido referirme a aspectos cercanos como la calidad del aire que respiramos y no disertar sobre visiones y cifras climáticas que nos alejan del día a día y nos hacen perder de vista el problema concreto, llevándonos a pensar que se trata de una situación global alejada de nosotros. Pero compartamos algunos datos sobre la crisis climática en la que nos encontramos. Los acuerdos de París de 2015 son un punto de partida, un diagnóstico y una declaración de buenas intenciones para intentar detener el incremento de temperatura del planeta por debajo de los 2 grados respecto a la época preindustrial. Estamos en un escenario avanzado de calentamiento y aunque seamos capaces de enderezar la situación, debemos prepararnos para un futuro con sequías, con fenómenos meteorológicos extremos, con olas de calor, con temporales, con incendios, con insuficientes cosechas, con reducción de tierras fértiles y con falta de agua. Interiorizar estos fenómenos nos cuesta. Somos una generación educada en la cultura del optimismo y en las posibilidades de la técnica, lo que nos predispone a rechazar esta verdad científica. Ciertamente la amenaza es extraordinaria, no solo por ser enorme y de difícil comprensión, sino también por ser democrática. Democrática en el sentido que todos somos responsables del cambio climático y que a todos nos afectan sus consecuencias. A pesar de ser complejas sus causas y ser difícil el acordar soluciones globales, el cambio climático es una creación humana
y está en nuestras manos mitigarlo, y en particular mitigar los aspectos que nos son más cercanos. Pero ¿cómo podemos hacer compatible dar respuesta a la crisis climática y al derecho a la ciudad y a la movilidad? El derecho a la ciudad no es un término nuevo. Nació en 1968 cuando un filósofo y sociólogo, ahora ya fallecido, Henri Lefebvre, escribió Le droit à la ville, en el que, teniendo presente el impacto sufrido por las ciudades en el modelo de capitalista neoliberal, reivindicó la posibilidad de que las personas, los ciudadanos, sean el elemento principal y protagonistas de la ciudad. Es evidente que hemos asistido a una transformación del modelo de las ciudades en los últimos 50 años. Y esto tiene que ver con múltiples factores, económicos, políticos, tecnológicos y, sobre todo, con la dinámica de la globalización. Aquel derecho a la ciudad se ha convertido en múltiples derechos asociados al hecho urbano: la vivienda digna, la calidad del aire, la seguridad, el acceso al agua y también el derecho a la movilidad. Este derecho a la movilidad se encuentra recogido en la Carta Mundial del Derecho de la Ciudad, que se redactó en 2004 por la Asociación de Ciudades y Gobiernos Locales, la UCLG, que por cierto tiene su sede en Barcelona, carta que de hecho se promueve explícitamente el derecho a un transporte público eficiente. Además, y lo ha comentado anteriormente Nicolás, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, encontramos concretamente, también lo ha dicho, en el objetivo número 11, conseguir que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Entre las metas de este objetivo se encuentran el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles para todos. Es decir, el derecho a la movilidad en el marco de un derecho a la ciudadanía, que es el derecho a la calidad de vida. Hay que tener presente que la organización de las ciudades como espacios complejos, económicos y logísticos, ha sido posible gracias a la movilidad, tanto de personas como de bienes. Para hacer estas ciudades en cada momento de la historia habitables, sostenibles y a la vez competitivas y eficientes, la logística de mercancías, pero también de personas, ha sido esencial. Por poner ejemplos, podemos hablar del desarrollo de la antigua ciudad de Roma y su esplendor en los siglos II y III después de Cristo, con una cifra de habitantes en el entorno del 1 millón o 1,5 millones. O aquí en México, y ustedes lo conocerán mejor, en Teotihuacán, con 200.000 habitantes en el año 600 después de Cristo. O también a los finales del siglo XVII, en Beijing, Pekín, era la ciudad más grande del mundo en aquel momento, superando el 1 millón de habitantes, en un momento que en Europa las ciudades más grandes eran Londres, Roma y París, que no superaban los 300.000 habitantes. Pero únicamente expertas organizaciones logísticas les permitieron mantenerse en primera línea. No obstante, durante el último siglo, este desarrollo de las ciudades, independientemente de su tipología de crecimiento y en consecuencia de su modelo de movilidad, se ha hecho con un fuerte impacto sobre la calidad ambiental, no solo del aire, pero también del ruido, del estrés de los ciudadanos y de las pérdidas de productividad asociadas a los atascos causados por desplazamientos individuales en automóvil o de los deficientes servicios públicos. Pero también las expectativas sociales sobre la movilidad han evolucionado. Hace unos años en nuestras ciudades, y aún actualmente en algunas, el valor del transporte era permitir el desplazamiento entre dos puntos, dejando en segundo término la calidad de este servicio. El poder llegar al trabajo y obtener un salario era un bien superior al de disponer de un transporte digno. A día de hoy no podemos concebir un transporte que no sea regular, fiable y con una cierta comodidad para poder mantenernos conectados y aprovechar el tiempo de viaje. También hagamos una reflexión respecto al tiempo de viaje, un paradigma que puede cambiar. La aproximación clásica ha sido siempre la de procurar reducir el tiempo de viaje, considerando que el parámetro de tiempo era esencial para optimizar la productividad. Hoy en día, las nuevas tecnologías permiten un uso eficiente del viaje y, como resultado, el tiempo se convierte en un valor relativo, ya que podemos trabajar, comunicarnos y hasta divertirnos. Y si volvemos a las expectativas sociales, los servicios de transporte están evolucionando en servicios de movilidad. La persona deja de pensar en el coche, el bus o el metro y piensa en una necesidad, el viaje diario, el viaje en familia, el traslado de muebles, y busca una solución, busca un servicio de movilidad.
Y en estos momentos estamos evolucionando hasta este nuevo enfoque. Igualmente, otra expectativa social es la inmediatez. Lo que deseamos lo queremos disponer en el plazo más breve posible. Y las nuevas tecnologías permiten logísticas que tienen como uno de sus usos principales y atributos la rápida recepción, pero todavía mediante el transporte tradicional, provocando un fuerte aumento de la congestión de las ciudades. En la situación actual tenemos la responsabilidad de hacer posible la movilidad de miles de personas con la mejor calidad de servicio. Y esta responsabilidad aumentará en el futuro como consecuencia del crecimiento de la demanda provocada por la extensión de las ciudades. Además de un transporte con frecuencia y fiabilidad, la demanda de los ciudadanos incluirá la exigencia de una buena integración en los distintos modos. Se hace patente la importancia de concebir los viajes puerta a puerta y la necesidad de analizar el conjunto de la cadena de transporte para identificar sus impactos. Aquí es clave la complementariedad entre modos y la opción escogida para la última milla también es relevante para conseguir el objetivo. Caminar esta última milla puede ser la base de una movilidad saludable, tanto por lo que supone a nivel personal como por la nula incidencia en el medio ambiente. De hecho, uno de los medios más eficientes para fomentar la actividad física es a través de políticas de transporte de planificación urbana. La recomendación de realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria se consigue fácilmente combinando el transporte público con lo que denominamos el transporte activo, que significa caminar. No obstante, las patinetes, las bicicletas, los pequeños coches eléctricos han vuelto en una segunda juventud gracias a las tecnologías digitales que permiten su utilización para una movilidad smart. Ahora bien, el debate mediático diario sobre la nueva movilidad, que es absolutamente bienvenido, ocupa demasiado la esfera pública. Este debate moderno, que tiene un coste económico de implantación muy bajo para las administraciones y con mucho retorno social, no nos debe hacer perder de vista dónde está la línea de trabajo para mejorar la calidad del aire que respiramos. La novedad, la notoriedad y los bajos costes asociados a estos medios de transporte que diríamos modernos no deben distraernos del debate real. Tenemos que tomar decisiones difíciles y a buen seguro que tienen contradicciones. Decisiones que implican grandes inversiones para avanzar en la mitigación de la situación en contraposición a otras necesidades sociales que también son necesarias. Permitan ahora que vaya un poco más allá de la movilidad. Tenemos el reto de optimizar todas las cadenas de suministro de la economía. La optimización energética, la mejora de la calidad de vida y la salud de los trabajadores se convertirán en elementos claves de la competitividad empresarial. Es un ejemplo de ello la producción de energía verde. El transporte público y la gestión de la ciudad deben ser los impulsores de la transformación mediante la compra de energía limpia. Y, en consecuencia, esta compra por parte de la Administración hará que se aumente la demanda de esta producción, en detrimento de otras fuentes energéticas. Tenemos, pues, muchas oportunidades para ser promotores de mejoras medioambientales que debemos detectar e impulsar. Y antes de pasar a las conclusiones, unas palabras a favor de nuestro sector. A nivel mundial, empleamos directamente a más de 20 millones de personas. Cabe resaltar que estos puestos de trabajo son locales, que en la mayor parte no pueden ser deslocalizados y, por lo tanto, es una actividad que contribuye a estimular las economías y las empresas locales. Autobuses, tranvías y metros en nuestras ciudades transportan millones de pasajeros que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes en beneficio de la calidad del aire. La salud pública, la reducción de la contaminación acústica, la reducción de los accidentes y la mejora de la calidad de vida. Estos son algunos ejemplos. La manera más rápida y rentable de descarbonizar la movilidad diaria de las personas es fomentar el uso del transporte público y los modos activos. Y además, esta evolución permite un mejor aprovechamiento de un bien que es muy escaso en las metrópolis actuales, que es el espacio común. Por lo tanto, el transporte público tiene un papel clave para hacer que las ciudades sean más igualitarias y accesibles, a la vez que facilita el acceso al trabajo, a la educación y a los servicios básicos. Llegados a este punto, como exponía anteriormente, todos somos en parte responsables de la contaminación del planeta, pero también podemos ser constructores de soluciones.
La toma de decisiones en un entorno complejo hace que sea muy difícil encontrar y aplicar soluciones, pero hace falta valentía para adoptar la solución más sostenible, aunque no sea la perfecta. La alternativa de no hacer nada no es una alternativa real, y la espera que la selección se deteriore no es una opción, pues nos llevaría más allá del punto de no retorno. Tradicionalmente, el hombre primitivo no se enfrentaba a contradicciones. Sus decisiones eran simples y siempre enfocadas hacia su supervivencia. Nosotros vivimos en un mundo más evolucionado y, en consecuencia, más complejo. Las decisiones ni son sencillas ni sus resultados son unívocos, pero el análisis excesivo de temas complejos, de los que ya conocemos de partida que no llegaremos a conclusiones claras, no debe paralizar nuestras decisiones. De hecho, no hacer nada es huir de nuestra responsabilidad como profesionales y, sobre todo, como ciudadanos. Un ejemplo que les será cercano. Los grandes operadores europeos de transporte urbano están analizando desde hace años qué autobuses eléctricos son los más adecuados en función de la velocidad de carga, del sistema tecnológico de recarga, si es el pantógrafo superior, el pantógrafo inferior, conexión eléctrica. Y durante estos años de investigación, varias ciudades del mundo han implantado nuevas flotas totalmente eléctricas y disfrutan ya de una mejor calidad del aire. Quizás la tecnología eléctrica no sea la solución perfecta y está superada por otras. Quizás las baterías tienen efectos nocivos, pero a día de hoy debemos decidir soluciones disponibles si queremos que la mejora del aire de nuestras ciudades vaya adelante. Para finalmente concretar una propuesta, el debate debería situarse en 3 niveles: infraestructura, gestión y dotación económica. Si hablamos de infraestructuras, una gran oferta de transporte público es absolutamente necesaria para facilitar la movilidad que exige el crecimiento de las ciudades y las esperanzas de los ciudadanos, sin hipotecar su sostenibilidad a medio plazo, tanto ambiental como social. Esta gran oferta implica que la Administración debe financiar a su justo precio un servicio de calidad del mismo modo que se financian otras actividades. En especial también las infraestructuras. Estas infraestructuras deben pensarse a 3 niveles, en función de sus prestaciones: columnas vertebrales del sistema, líneas de aportación y última milla. Y este esquema nos sirve para cualquier tipo de infraestructura, para la movilidad de personas o de bienes. Todavía hay que hacer muchas inversiones en infraestructuras para posicionar el transporte público como un elemento esencial de la movilidad. Inversiones absolutamente necesarias si queremos combatir la degradación ambiental y, al mismo tiempo, mantener el desarrollo económico. Inversiones que deberán acompasarse con otras inversiones también necesarias en otros ámbitos sociales. Seguramente una mayor inversión en transporte público reducirá las necesidades futuras en sanidad, que a veces habría que bascular sobre si una buena inversión en transporte público ahora y que nos arregle el medio ambiente nos puede ayudar a reducir costes en un futuro en la sanidad. Estamos en un contexto de cambio de valores en el que, como indicaba, correremos el riesgo de perdernos en debates quizás más atractivos, los más de moda, pero a veces los más estériles en términos de impacto y de beneficio para la sociedad. De infraestructuras pasamos a gestión. Hay que considerar decisiones drásticas en torno a la gestión de la movilidad. El cambio de hábitos, absolutamente necesario, no podrá realizarse sin una cierta ruptura de la situación actual. Pero es necesario que estas decisiones políticas tengan una base sólida para obtener el resultado que queremos conseguir. Y, al mismo tiempo, hay que explicarlas detalladamente para que la ciudadanía las pueda entender y aceptar, aunque puedan ser impopulares. Acondicionar el tráfico de vehículos en las ciudades, a buen seguro, no será popular. Pero las administraciones deben garantizar que, con anterioridad, el transporte público estará en disposición de satisfacer la demanda de esta reducción de movilidad privada. Se deberá conseguir la utilización del transporte público por convicción y no por obligación. Un país pionero en la gestión del transporte público, como Singapur, lleva años trabajando y difundiendo arrolladores planes de movilidad junto con grandes inversiones en infraestructuras y, como complemento, aplica restricciones de tráfico a través de un complejo sistema de peajes viales. También a nivel de gestión gubernamental, el ferrocarril deberá ser considerado como una alternativa no contaminante a los aviones de corto y medio recorrido, y ello permitirá absorber el crecimiento natural de las líneas aéreas.
También sin olvidar la necesidad de planificar un sistema de movilidad coordinado entre el modo ferroviario y el sistema aeroportuario, al que se sumaría la distribución de autobuses. Y finalmente, la gestión de la autonomía para personas y bienes, que será uno de los grandes problemas en nuestras ciudades en los próximos años. La facilidad que tenemos en utilizar desde el sofá de casa una aplicación que nos permita que en pocos momentos, en pocas horas, podamos tener un pequeño paquete en la puerta de casa, obligará a repensar cómo se hace esta distribución y cómo se organizan las ciudades. Pero es verdad también que el ingenio humano va muy rápido, proponiendo nuevas formas de movilidad y de distribución de bienes. Sin embargo, la Administración se toma para legislar los mismos plazos y formas que hace un siglo. Hay que repensar cómo legislamos para poder dar satisfacción a las expectativas de los ciudadanos. No podemos seguir impidiendo nuevas opciones de movilidad. Sin negar la necesidad de ordenar, hay que avanzar en fórmulas de regulación ágiles que vayan de la mano de los nuevos tiempos. Asimismo, debe adelantarse y prever regulaciones de infraestructuras cuando se intuyan futuros problemas, como por ejemplo los que serán causados por el aumento exponencial de la movilidad provocada por la distribución urbana de paquetes a la que me refería anteriormente. En resumen, una visión del transporte que coordine los distintos modos de transporte y tenga como objetivo el facilitar el desplazamiento de los ciudadanos. Y como tercero, hemos hablado de infraestructuras, gestión, dotación económica. Los gobiernos deben considerar la disponibilidad de fondos económicos para facilitar un servicio de transporte de calidad e impulsar la transición energética. Si no existe la ayuda gubernamental, la actividad económica e industrial que está orientada a rentabilidades a corto plazo no podrá hacer inversiones a largo plazo para mejorar procesos productivos, y más si la consideración es únicamente el futuro del planeta a largo plazo. Tradicionalmente, los precios de los billetes han sido determinados por criterios políticos sin relación con el coste real del servicio. Las inversiones necesarias en nuevos autobuses, trenes, taxis menos contaminantes y las expectativas de los viajeros demandando servicios de calidad, conectados en red, pagos con tarjeta de crédito, espacio vital, hacen que el coste por viajero transportado es cada vez mayor y debe ser sufragado en la medida que sea necesaria por la Administración. Para implantar estas medidas y propuestas y llevar a cabo acciones efectivas, es necesario articular una gobernanza que sea capaz de hacerla realidad con firmeza y determinación. Es necesario que el sector público y el privado trabajen conjuntamente para identificar las soluciones e implementarlas, superando las numerosas barreras que irán apareciendo. Si me permiten, considero que en muchos casos la principal barrera no es económica ni técnica, sino la temida parálisis por el análisis. Debemos, pues, conjurarnos para superar debates estériles y eternos destinados únicamente al fracaso colectivo como sociedad y como profesionales. En síntesis, nos enfrentamos a una crisis global que debemos abordar y resolver. Nuestra generación no es responsable de la situación heredada, pero sí seremos responsables de la reacción y respuesta que damos. Las nuevas generaciones ya se movilizan y nos conducirán a un nuevo contrato social verde que reordenará la vida política y empresarial, ya que estos jóvenes se convertirán gradualmente en los votantes, en los trabajadores, en los inversores y en los consumidores del mañana. El reto actual es enorme, pero si tenemos el coraje de afrontarlo, descubriremos que partiendo hoy de la obligación moral, las estrategias de sostenibilidad serán imprescindibles para la competitividad de nuestras empresas y de nuestras ciudades. Y finalmente, estoy seguro que con el talento y la innovación, dos elementos que están presentes en nuestra sociedad, no solo tendremos éxito, sino que convertiremos esta situación en una oportunidad. Finalmente, ahora sí, un gran agradecimiento a todos ustedes por su atención. Espero que los diferentes temas tratados nos permitan reflexionar. Y una vez más, compartir que ha sido todo un honor la invitación de la AMTM y poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pere. Y bueno, tenemos unos minutitos para una charla rápida. Y
hay muchos temas que abordar en tema de ciudad, transporte, y tocaste varios fundamentalmente. Pero ¿cómo se pueden adaptar las ciudades a estos nuevos modos de transporte? La ciudad es un modo finito, un espacio finito, ¿y dónde entra el transporte en este modelo? Se han hablado de modelos de ciudades de 15 minutos, donde precisamente se habla de un recorrido de primera milla, tener todos los servicios a la mano, para no hacer esos trayectos largos y pesados, pero la realidad es que han ido cambiando las formas de movernos. Y, por ejemplo, la pandemia nos cambió la forma de movernos. ¿Cómo adaptar esta nueva manera a esos tiempos? Apréndelo. Sí, tengo la impresión que no tenemos tiempo para pensar en ciudades de 15 minutos, porque ya está aquí en Ciudad de México, lo veis, ¿no? La contaminación. Yo creo que hay distintas aproximaciones. Hay una aproximación más fácil, costosa, pero es que todo este cambio que necesitamos será muy costoso, no habrá cambio económico, y los gobiernos deberán de priorizar en qué montoncito ponen el dinero, cosa difícil, porque la responsabilidad del gobernante cuando tienes que decidir si pones el euro aquí, el peso aquí o el peso aquí, tienes responsabilidades, pero seguramente en una primera fase una gran inversión en cambiar de los modos contaminantes a los modos no contaminantes sería la solución, digamos, más rápida a corto plazo. Veríamos si esta situación seguramente no será la definitiva, no será la estructurante, pero un poco, como antes me refería, a día de hoy conocemos una solución para los autobuses que es el eléctrico, que funciona. Podemos darle vueltas si es la buena o no la buena, pero es la que tenemos a día de hoy. Con las ciudades, solo con esta inversión en nuevos vehículos menos contaminantes y también inversión en que en el transporte público esté dimensionado para la justa necesidad de la población. Y habrá que hacer también inversiones para que los grandes corredores tengan la disponibilidad de transporte público necesaria para el número de habitantes que estamos. Poco a poco, como bien dices, cosas que con la pandemia no nos habríamos atrevido a hacer. El teletrabajo ha llegado, las videoconferencias permiten menos desplazamientos, pero bueno, todo esto tendrá que irse acompasando. Y tocaste dos temas fundamentales, inversiones, tres, inversiones, financiamiento y un tema que creo que a todo el mundo nos duele a veces, el tema de la tarifa, ¿no? Muchas veces el tema de la tarifa, como tú bien señalas, no es una tarifa técnica, es una tarifa social o política, y cómo compensar esas grandes inversiones con una tarifa que no permite tener un punto de equilibrio para los operadores. Aquí en México, el 76% aproximadamente operamos el modelo de transporte bajo un modelo hombre-camión, que ustedes ya lo han superado en Europa principalmente. Pero la pandemia vino a ocasionar una crisis financiera que ha permeado y que sigue todavía en este momento y que no nos permite transitar estos modelos de empresas fácilmente. ¿Cómo poder financiar esos modelos cuando hay una tarifa? Muchas veces las autoridades le tienen mucho miedo al término de subsidios, subvenciones o apoyos, pero cuando la tarifa técnica, no hay una tarifa técnica, ¿cómo poder transitar para poder comprar esas unidades que se requieren para disminuir las emisiones, para mejorar la calidad del servicio en beneficio de los usuarios? Porque la intención la hay, lo que no hay son recursos. Bueno, aquí dos cosas. Como decía en la presentación, el tema de la tarifa del servicio público siempre ha sido un tema de gran trascendencia. Grandes huelgas en Barcelona a principios del siglo pasado fueron debidas al aumento del precio de un tranvía, del precio de los tranvías. Quiere decir que la movilidad y el precio de la movilidad lo vivimos muy de cerca, ¿no? Quizás deberá haber un poco de todo, es decir, seguramente, y después voy al tema de financiación, seguramente el usuario, si tiene un servicio más cómodo, más cercano, que no le haga perder tantas horas de trabajo, seguramente estaría dispuesto también a pagar un poco más. Los gobiernos tendrán que hacer un esfuerzo y seguramente el sector privado podría ser un financiador de este transporte público a largo plazo,
porque la ventaja que tiene el sector del transporte público, excepto el periodo que sufrimos en la pandemia de quedar a cero, es que es un negocio a largo plazo, que no tiene demasiadas oscilaciones y que es un negocio seguro donde las inversiones privadas podrían ir de la mano de los gobiernos y también deberían de ir de la mano de los usuarios. Ok. Y bueno, para terminar, ¿cuál sería una reflexión final de tu parte en relación al tema de transporte, con todas las extrañidades que tú has comentado, congestión, salud, siniestralidad, contaminación? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, si lo supiera bien no estaría aquí, estaría en Harvard haciendo un informe un poco más desarrollado, ¿no? La verdad es que nos encontramos en un bucle cerrado y el bucle cerrado es, como decía, la movilidad. No nos podemos salir de esta movilidad porque nuestra economía nos está llevando a esta movilidad. La movilidad contamina y no estamos dispuestos a cambiar el círculo porque no sabríamos ni cómo hacerlo. Con lo cual, por eso digo que seguramente una primera parte que podría iniciar este camino sería que los gobiernos, con todas las dificultades que tienen, con todas las dificultades presupuestarias, apostasen que quizás poner algo más de dinero en el montoncito del transporte público ahorrará dinero en el montoncito de la sanidad dentro de unos años. Con lo cual, aquí se podría pensar a largo plazo. Ya te digo, si tú supieras más, estaría en Harvard, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, como tradicionalmente se dice, estamos en el mismo barco, creo que estamos en el mismo bus, ¿no? Todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución y todos tendremos que poner nuestro granito de arena, unos planeando mejor los viajes, otros, como los operadores, en esos procesos de modernización que serán necesarios para disminuir estas externalidades negativas, pero también tener claro que no podemos solos. Es un proceso donde intervienen autoridades, interviene la tecnología, intervienen los académicos. Estamos en un lugar donde muchos jóvenes se están preparando para el futuro, como tú bien señalas, y que sean quienes tomarán las decisiones en un futuro. Espero que en una próxima visita que tengas acá a México podamos tener otras condiciones distintas para que tú las puedas contemplar. Muchísimas gracias, Pere. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Pere Calvet Tordera por su conferencia magistral Movilidad y Salud. Para hacer entrega del reconocimiento al ingeniero Pere Calvet, recibimos al contador público Corangués, director de impuestos de Grupo CISA. Muchas gracias. Muchísimas gracias.